Hermanos, buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor llene su casa de abundancia y de su paz. Esta noche yo me dirijo ante ustedes, hermanos, para comentarles de que mi papá no podrá estar con nosotros esta noche debido a un poco de quebrantos de salud. No es nada alarmante, hermanos, simplemente que él por ciertas temporadas suele tener un poco de complicaciones con respecto a un poco de neumonía, pero pues son procesos que pasa uno como ser humano, amén, hermanos. Entonces no es nada alarmante, simplemente que él no pudo estar con nosotros esta oportunidad, pero más adelante él estará nuevamente impartiendo la palabra. Solo me comentó de que les manda saludos, y que les pusiera una prédica del apóstol Sergio Enríquez para que no perdamos esa comunión, esa porción diaria que nosotros debemos de tener. Siempre, hermanos, suplico sus oraciones para el pueblo y especialmente para mi papá por su salud. Y pues bendiciones, hermano. Dios Ebenecer, año de la reconciliación. Mis amados hermanos, muchas bendiciones nuevamente acá en esta temporada de retiro. Permítanme que yo participe también. Quizá a última hora me metí ahí en la parrilla, ¿verdad?, para poder compartir un tema, y mi hermano Edgar Varías, que le tocaba en este momento, lo voy a poner ya sea otro día, ya sea mañana o pasado a otra hora. Pero luego de esto tenemos el foro, y usted dirá, pero este hombre solo cómo le gusta hablar. Pero no es exactamente eso, sino que creo que cada uno de nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios, y se siente muy palpitante, por lo menos en mi corazón, con todo esto que estamos viviendo. Sabemos definitivamente que es el tiempo final. Muchos no lo habrán de creer, creen que esto es algo más, ¿verdad?, que está sucediendo, pero no. Todo corre rampante, galopantemente hacia el establecimiento de un nuevo orden mundial. Parecería que hay una guerra, ya, bueno, económica no parecería, ya la hay, y parecería que la sangre va a llegar al río. Pero antes de eso, antes de que todo eso suceda, incluso antes del periodo de 150 días llamado la pretribulación, el águila, el misterio del águila volando tiene que salir de esa tierra y proclamar los tres ayes, ¿verdad? Diciendo ay, ay, ay. Entonces, esa es una necesidad que tengo en mi corazón para poder trasladar, avisarle a todo el mundo. Yo sé que tenemos que continuar en nuestra vida constante. La universidad, los chicos de la universidad que están ahí, se están por graduar, tu trabajo, el poner pan sobre la mesa, el terminar de hacer tu casa, el ocuparte de tus negocios. Y yo entiendo eso, pero creo que le debemos de poner un poquito más de peso en la balanza a la situación de tipo espiritual, sobre todo en todos los tiempos, pero en este tiempo es más complicado. Ok. Yo quisiera platicar con ustedes de este tema que yo le puse como título: la comunión estorbada. Comunión estorbada. Para poder entrar en el desarrollo de este tema, lo primero que yo tengo que contarle a usted, prácticamente recordarle, porque yo sé que usted lo sabe, pero si no lo sabe, se lo comento, y si ya lo sabe, se lo recuerdo. No hay ningún problema con eso. Que nosotros hemos sido llamados a tener comunión. Según la Biblia, nosotros hemos sido llamados a tener comunión, número uno, con Dios el Padre. Tenemos que tener comunión con Dios el Padre. Ahorita le voy a mencionar los versículos, usted se va a dar cuenta. Tenemos que tener comunión con Dios el Hijo, y tenemos que tener comunión con Dios el Espíritu Santo. Ahora, no es esa la única comunión que nosotros debemos de tener, sino que la otra comunión es con nuestros hermanos. Entonces, estas cuatro comuniones, estas cuatro facetas de la comunión,
están pues íntimamente ligadas. No se puede desligar la una de otra. Digamos, nadie puede tener comunión con el Padre si no la tiene con el Hijo. Porque el mismo Hijo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Que nadie puede tener comunión con Dios el Padre si no tiene comunión con Dios el Hijo. Nadie puede tener comunión con Dios el Hijo si no tiene comunión con el Espíritu Santo. Porque la misma Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús, el Hijo, Señor Dios, si no es por el Espíritu. Entonces tiene que tener comunión con el Espíritu también. Entonces ahí ya tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Pero también hay un principio en la Biblia en donde dice que nosotros tenemos que tener comunión con nuestros hermanos y si verdaderamente nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. ¿Dónde dice eso? Bueno, es aquel principio en donde dice, tú que dices que amas a Dios, que no ves, y no amas a tu hermano, que sí ves. Entonces el principio es, no puedes hacer algo o decir que estás haciendo algo con el que no ves, si no lo haces con el que sí ves. Ese es el principio. Entonces, no podemos decir que tenemos comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no tenemos comunión con nuestros hermanos. Ahora, el tema, recuérdese, el tema no es la comunión. El tema es la comunión estorbada. Ese es el tema. Porque eso va a ser un enemigo que nosotros vamos a tener en algún momento. Solo una cosita más, le voy a mencionar los versículos para que no esté basado en un slide que yo haya hecho, sino que mejor en una escritura que el Espíritu Santo haya escrito con su dedo bendito. Miremos entonces, esta es 1 de Juan capítulo 2 verso 5, esto sería la comunión con Dios el Padre. El que obedece a la palabra de Dios demuestra que en su corazón se ha hecho perfecto el amor. Y de este modo sabemos que estamos en comunión con Dios. Entonces, ese texto es hermoso, pero y hay mucho que explicar, ¿verdad? Pero yo quiero tomar la parte final, después del punto y coma, en donde dice, y de este modo sabemos que estamos en comunión con Dios, para ponerle pie de imprenta, para decirle que nosotros debemos tener comunión con Dios, el Padre. Ok, miremos el otro versículo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, en el texto anterior de 1 Juan 2:5, en la Biblia Castilla, está el pie de imprenta para la comunión con el Padre. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, Biblia de las Américas, pero la mayoría lo dicen así también, está el pie de imprenta para asegurar que fuimos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces ya vemos otra vez los versículos. 1 de Juan 2:5, comunión con Dios el Padre. 1 Corintios 1:9, comunión con Dios el Hijo. 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, comunión con el Espíritu Santo. ¡Wow! Señor bendito, ayúdanos por favor. Y entonces ahora viene el cuarto versículo para la cuarta situación que hemos platicado, que sería aquí 1 de Juan capítulo 1 verso 7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces usted puede ver acá que tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo y comunión entre nosotros. Esto fue cuando empezamos a platicar acá, si me permite, vamos a ver, comunión estorbada, le puse aquí, debemos de tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Está bien claro.
los versículos bíblicos: 1 Juan 2:5, 1 Corintios 1:9, 2 Corintios 13:14 y 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? Esto es lo primero que tenemos que platicar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Ay, Padrecito lindo. Tenemos que tener comunión con Dios de diferentes maneras. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de nuestras oraciones. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de nuestras intercesiones. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de nuestra alabanza. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de nuestra adoración. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de ayunos. Tenemos que tener comunión con Dios por medio de asambleas festivas. El congregarse, la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, esa es una forma de comunión. Pero el punto aquí sería cómo pueden ser estorbadas todo este tipo de comunión. Porque, hermanos amados, no basta con hacer o tratar o decir que uno está haciendo este tipo de comunión. Repito, las tres primeras facetas de la comunión sería con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser esa comunión con Dios? A través de nuestras oraciones, intercesión, ayuno, asambleas festivas, alabanzas, adoración. Esa va a ser una comunión que vamos a tener con Él. Y Él va a tener comunión con nosotros por medio de las prédicas, de las cosas espirituales, ¿verdad? Ahí es donde va a existir eso. Pero esas pueden ser estorbadas. Todas estas pueden ser estorbadas. Entonces, de nada serviría que hiciéramos oraciones, intercesiones, alabanzas, asambleas festivas, todo lo que ya mencioné para tener comunión con Dios, si estas están siendo estorbadas porque no están siendo vinculadas a la comunión número 4, que sería la que tenemos entre nosotros. Ok, déjeme explicarle más abundantemente esto. Tal vez aquí quizá me hizo falta ponerle un slide en donde con qué cosas podemos comunicarnos con Dios, tener comunión. Eso lo vamos a hacer después, no hay problema. Pero mire pues, oraciones. Lo primero, las oraciones son estorbadas. Ofrendas, esa es otra forma de comunión con Dios. Ofrendas estorbadas. Alabanzas estorbadas. Buenas obras estorbadas. Ayunos estorbados. Asambleas solemnes estorbadas. Entonces aquí por lo menos le puse 6 de estas comuniones. Esta sería una forma de comunión con Dios, por medio de oraciones e intercesiones, por medio de ofrendas, diezmos, alabanza y adoración, buenas obras, ayunos y asambleas solemnes. Pero note usted, todas estas yo le puse ahí le puse la palabra estorbadas. Entonces, de esa manera, si nosotros se nos estorba nuestra comunión con Dios, se nos estorba nuestra comunicación con Dios. Y si se estorbó nuestra comunicación con Dios, vendría a ser aquello que dice la Biblia, ¿verdad? Dice: haré vuestros cielos de bronce y vuestra tierra de hierro. Y después dice: voy a hacer los cielos de hierro y la tierra de bronce. Imagínense qué cosa más tremenda. Tener una tierra de hierro. Para poder sembrar, ¿cómo vas a sembrar una tierra de hierro? Tener un cielo de metal, de bronce. Uno levanta la oración y ahí se queda en ese cielo y no pasa de ahí. Se estorbó la comunión. Y el problema es que cuando se estorba la comunión hacia arriba, la repercusión está abajo. Porque si el cielo es de hierro, la tierra es de bronce. Y si el cielo es de bronce, la tierra es de hierro. Claro, entonces tiene repercusiones. El ámbito espiritual tiene repercusiones en el ámbito terrenal y viceversa. El ámbito terrenal tiene repercusiones en lo espiritual.
Entonces, el punto es, estamos nosotros acercándonos a uno de los eventos que la humanidad jamás ha vivido. Bueno, mire pues, estamos en un evento que la humanidad jamás vivió, nunca. 7.000 millones de personas en cuarentenadas, con peligro de una contaminación, de un contagio, sea cierto, verdadero, letal o no letal, la cosa que todos estamos encerrados y todos tenemos que andar con mascarilla y todos tenemos que... Todo lo que ya sabemos, todo lo que ya sabemos. Entonces, en el mismo momento que hay un evento, en este momento hay un evento que la humanidad nunca había vivido, en este mismo momento se va a dar un evento que la iglesia nunca ha vivido, pero que siempre ha predicado. No todos, pero una buena parte de los ministros ha predicado el advenimiento del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo. Entonces, es importante, definitivamente, que nosotros tengamos una perfecta comunión con Él y no estén estorbados. Bueno, en base a eso, platiquemos. Oraciones estorbadas. Platiquemos en esto, porque, mire usted, la mayoría de la gente pues se quiere comunicar al cielo. Y muchos le dicen a uno, ay, ora por mí, por favor. Incluso ahora hay algunos hermanos ofreciendo que van a orar por otros. Venga, voy a orar por usted, ¿verdad? Y bueno, está bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso, la Biblia dice que debemos de orar unos por otros. Pero no deberíamos de desconocer este tipo de cosas que pueden estorbar una oración o una intercesión, que es una forma de comunión con Dios. Miremoslo pues. Miren lo que dice esta Biblia, es impresionante, ¿eh? Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Híjole, yo escogí esta versión porque si usted lo lee en el 6.7 de Mateo, en otras versiones lo va a poder poner de muchas maneras. Pero aquí hay un estorbo. Ahí hay un estorbo en la oración. Ahí hay un estorbo en donde la gente está orando a Dios con una letanía interminable a usted. Y yo me pregunto, ¿para qué? Como aquellos que se sientan a la mesa y van a orar por la comida y empieza, Padre, en el nombre de Jesús, mira que bendice el ministerio de fulano de tal, el ministerio de no sé quién, y a nuestras autoridades, bendice también, Señor, a la iglesia, bendice a los misioneros, híjole, y se echó una gran oración y empieza a mencionar un montón de cosas para hacer más larga su oración y creer que al orar por más tiempo Dios lo va a escuchar. Pero no necesariamente. ¿Cuánto tiempo se tardaría Pedro cuando se hundió? Cuando iba caminando sobre las aguas y se hundió. Lo único que dijo fue, Señor, sálvame, que perezco. Alarguémosla un poquito, pues, aquí vamos a ver, con segundos. Señor, sálvame, que perezco. 5 segundos me tardé. Y lo oyó el Señor. Sí, lo oyó. 5 segundos. Ah, no, pero entonces aquí hay que decir no sé cuántas, o hay que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y el Señor lo que escucha es lo que sale del corazón. No se trata de un bombardeo de palabras, sí. Lo que pasa es que le voy a decir, lo voy a bombardear con palabras al Señor hasta que lo voy a asediar de tal manera que no, el Señor no lo vamos a poder asediar jamás. A nosotros sí, si nos hablan un montón de letanías, nos atarantan todos, pero el Señor nadie lo puede asediar. Él es Dios, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. No se trata de hacer un show público de lo que sabemos o lo que tenemos en el corazón y de pronunciar palabras por aquí, palabras por allá, palabras. No, hermano. Bueno, eso es lo que dice la Biblia.
Si lo haces de la manera como, de esa forma, como dice aquí, Mateo 6:7, entonces tus oraciones van a ser estorbadas. Solo vas a perder tu tiempo. Y no solamente vas a perder tu tiempo, te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Y vas a estar viendo el reloj, vamos a ver cuánto tiempo llevo. 5 minutos, yo que creí que va a media hora, ya ni siquiera encuentro qué más decirle al Señor. Voy a orar, vamos a ver por qué. Hermano, por favor, hombre. Incluso la Biblia dice, en los temas que hemos estado platicando de las lluvias, la Biblia dice que el Señor va a hacer derramar sobre nosotros un espíritu de súplica. Entonces, hasta para orar vamos a tener que ser guiados por el Espíritu Santo. Así de sencillo, así de sencillo. Ese es un estorbo para la oración. Ese es un estorbo para la oración. Sí, Señor. Sigamos viendo. Pero, por favor, notemos una cosa. Yo no me lo estoy inventando. Yo estoy leyendo y de la lectura le digo unas cositas. Pero ahí está más claro, no canta un gallo. O sea, ¿quieres tener comunión con Dios? Ora. ¿Quieres que no se estorbe tu comunión con Dios? Pues que no se estorbe tu oración. ¿No quieres que se estorbe tu oración? Pues entonces no hagas esto. No imites a los paganos con letanías interminables. Porque ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. Así no es la cosa. Sí, una cosa. Tiene que ser la oración de un corazón puro, sencillo, sincero. Esa es una oración eficaz. Eficaz. Bueno, sigamos. Siempre Mateo capítulo 6, pero vamos a ver otras. Oraciones estorbadas. Y cuando ores, no lo hagas como lo hacen los hipócritas, que se creen más piadosos que nadie porque oran en las esquinas y en las iglesias donde todo el mundo los ve. Te aseguro que aparte de eso no tendrán más recompensa. Padre Santo, yo aquí, sinceramente, si yo estuviera en este momento predicando allá en el templo que el Señor me ha permitido que nos reunamos con muchos de los hermanos, sinceramente les preguntaría, denme un ejemplo, ayúdenme por favor a predicar. Esa es una de mis frases favoritas que le digo a los hermanos allá. Entonces, para que me extrañe un cachito, ayúdeme a predicar. Cuando ores no lo hagas como lo hacen los hipócritas que se creen más piadosos que nadie, porque oran, ¿dónde? En las esquinas y en la iglesia donde todo el mundo los ve. ¿Y no será que también aquí se podría decir en Facebook? A ver, platiquemos, pero no se va a enojar conmigo. ¿Ok? Platiquemos. ¿Por qué vas a poner tu oración ahí? En tu muro. Padre, por favor, mira, qué tal cosa, qué tal otra, que por aquí, que por allá. Si Dios no tiene Facebook. ¿O tú crees que se levanta todas las mañanas y pone su contraseña al Señor, su password, y le salen todas las oraciones? No, hermano, eso sería en aquella película Bruce Almighty. Pero Dios no es así. Entonces, ¿por qué vas a hacer tu oración por medio de Facebook? ¿No te parecería mejor no decir nada en Facebook e irte, cerrar la puerta y Señor, en el nombre de Jesús, tengo esta necesidad, tengo esta otra, Señor, ya no aguanto esto, por favor, ayúdame? ¿No sería mejor? Porque si le estás orando a Dios es para que Él te oiga, no para que te oigan los hermanos. Entonces eso de estar escribiendo ahí, bueno, aquí bien tremendo, porque dice aquí, Mateo 6:5, dice que esos son hipócritas. Va, y ahora que ya se volvió casi viral, que un montón de gente, vamos a orar pues, y en vez de trasladarle un mensaje a la gente para que se arrepientan después de haber orado, después de haber, si quiere, ayunado y de haberse consagrado, traer un mensaje que la gente se convierta, se arrepienta, a orar una hora en las redes.
En el nombre de Jesús, Señor, que por aquí, que por allá, que por allá, por allá. Pues quiero decir algo más acá, porque toda regla tiene su excepción. Así que puede ser que la motivación de alguien sea buena. Y como la misma Biblia dice, la correcta iniciativa te salvará. Pero yo creo que eso puede ser un estorbo en la comunión con Dios. Así hay estorbos en un montón de cosas porque mire usted, el enemigo lo que va a querer es estorbar nuestra comunicación. Déjeme contarle algo que usted lo ha de saber, pero si no lo sabe yo se lo cuento. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, bueno, todas las guerras, mi pastor, mi apóstol, decía que el primer muerto era la verdad, pero para matar a la verdad tenían que afectar las comunicaciones. Entonces, digamos, sobrevolaban, cuando ya habían aviones, ¿verdad? Sobrevolaban los territorios con volantes para despistar al enemigo. Lo podían hacer también utilizando periódicos escritos. Ahora, ¿se imagina usted cómo estamos? Con el montón de fake news, ¿verdad? Que sale por la prensa, por la televisión, por la radio, por internet. Es una desinformación tremenda. Entonces no hay una buena comunicación, hay desinformación y por lo tanto deformación. Pero me recuerdo yo que hace muchos años vimos un puente que se llama Ponte Vecchio en Florencia, Italia. Ponte Vecchio, se llama Ponte Vecchio porque quiere decir puente viejo. Y ese puente es el único puente que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás puentes en esa ciudad, porque la atraviesa un río, todos los demás puentes son nuevos. Porque en la guerra lo primero que hicieron fue bombardear los puentes. Porque el puente significa comunicación. Yo me comunico, paso del otro lado de una manera sencilla. Botan ese puente y se cae. Entonces, ¿qué es lo que van a querer afectar con nosotros? Nuestros puentes de comunicación. Entre nosotros sí, pero entre Dios y nosotros. Los va a querer estorbar el enemigo. Estos son dos estorbos. Pero sigamos, porque no solamente hay dos. Sigamos. Esta está bien cardíaca. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, para que vuestra comunión no sea estorbada. Entonces, para que esta comunión, que ahora la conocemos como oración, pero ahí nos hace falta hablar de oración, intercesión, ofrendas, adoración, alabanza, pero nos enfocamos en esto en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede estorbar? Deshonrar al cónyuge. Y yo puse de esa manera, al cónyuge. Claro está que aquí Pedro está hablando específicamente del trato que un hombre le puede estar dando a su mujer, que puede ser deshonroso. Pero entonces, hermano, lo que yo quisiera explicar aquí un momentito, nada más, es que puedes estar orando sobre maicillos, levantándote a las 3 de la mañana, en medio de aquel gran frío, orando, y tu oración puede estar siendo estorbada porque no has honrado a tu amada, o en el caso tuyo, hermana, a tu esposo. No le has dado la honra
que la Biblia dice que se le debe de dar. No, hermano, yo solo honro a Dios. No, la Biblia dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido se levanta y le dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. La está honrando. Entonces, perdón, yo no estoy alegándole a nadie, yo solo estoy diciendo que hay comunión, diagonal, oración, que puede ser estorbada por la forma como estás tratando a las personas con las que vives. ¿De qué sirve entonces ir a cualquier lado? Vamos a orar, llegó la hora de orar, pero le acabas de pegar una gran gritada a ella. Y ahora me tengo que conectar porque ahorita vamos a orar todo. Pero le acabas de maltratar. O tú, hermana, o el hijo acaba de deshonrar al padre, no sujetándose. Pero no importa, ahorita viene la hora de la oración, vamos a ir a orar. Pero deshonraste a tu padre. Si la Biblia lo dice con mucha claridad, en Malaquías dice, el Señor, perdón que lo diga de esta manera, pero el Señor quejándose, diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Estoy hablando de la familia ahí, pero me puedo ir más allá. ¿Cómo puedes decir tú que vas a honrar a Dios? Yo honro a Dios y le oro a Dios, y deshonraste a tu pastor. Esa oración va a estar estorbada. ¿O cómo puedes tu pastor guiar a toda una iglesia y decir vamos a orar a Dios si deshonraste a tu apóstol? Se pone seria la cosa, ¿verdad? Aquí es deshonrar en las dos vías, tanto a la señora, pero también a los que con los que uno vive. Se estorban las oraciones. Bueno, mejor sigamos usted. La cosa se nos está poniendo seria. Pero denle gracias a Dios, ya solo me quedan unos 15 minutos y ya lo dejo tranquilo. Y nos ponemos a cuentas. Y ahorita que venga el foro, si quiere me alega, ¿va? Y no me vaya a alegar. Me pregunta, porque puede ser que en todo esto que yo estoy diciendo, tal vez dejé alguna laguna. Entonces con el foro, ahí usted, hermano Sergio, pero usted lo que dijo ahí, mire, y no será que tal cosa. Y entonces ahí vamos a conversar. Sigamos, pues, sigamos. ¿Seguimos o no seguimos? Yo digo que sí, ¿verdad? Bueno, miremos este otro versículo, pues. Este es de Job, tremendo. Ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y por mi siervo, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé. O sea, a ustedes no los voy a atender. A ustedes no los voy a atender, al que voy a atender es a Job. ¿Pero por qué? Vamos a ver por dónde iba. Y mi siervo Job orará por vosotros porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Entonces, cuando uno no conoce al Señor, su misericordia, mire todo lo que dijeron los amigos de Job. Todo lo que dijeron los amigos de Job, aquí el Señor dice que no hablaron lo recto de él. A ver, yo tengo, solo entre paréntesis, un tip que le quiero trasladar. Yo oigo mucha gente predicando basándose en lo que dijeron los amigos de Job, y agarran eso como una gran verdad y lo tiran, y Dios dice que ellos no hablaron lo recto de él. Uno de ellos dijo que ni siquiera a sus ángeles el Señor miraba sin mancha. Pero eso lo dijo un amigo de Job. Usted tiene que distinguir
que en la Biblia, los amigos de Job, esa no fue palabra proveniente de Dios. La palabra de Dios nos relata que eso fue lo que dijeron, pero no necesariamente que lo que dijeron provenía de Dios. Entonces, si alguien no conoce a Dios, puede hablar incluso, puede decir cosas en contra del Señor y atribuirle despropósitos al Señor. Ese es un estorbo. Y después a orar, ese es un estorbo. No ores de esa manera. Bueno, yo voy a continuar porque de veras el tiempo va avanzando y me hace falta hablar de las otras comuniones estorbadas, que sería ofrendas, alabanzas, adoración, diezmos, intercesión, bueno, un montón de cosas. Pero sigamos acá. Bueno, aquí otro estorbo que yo había puesto acá es la insensatez. Pero como ya expliqué una de las cosas, te la voy a dejar ahí, voy a continuar con otro versículo. Estoy hablando de las oraciones estorbadas. Estoy hablando de la comunión, que nosotros hemos sido llamados a tener comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo y entre nosotros. Entre nosotros. En el momentito que nosotros excluyamos una de estas 4 situaciones, la comunión se va a ver estorbada. Entonces, estoy haciendo un breve resumen. Entonces dijimos que hay hay varios tipos de comuniones que viene de la oración, intercesión, adoración, alabanza, ofrenda, diezmo, solo ahí llevo 6, ayunos, también asambleas festivas, asambleas solemnes, también buenas obras, todo eso es comunión, es comunicación, pero todo eso puede ser estorbado. Bueno, sigamos pues. Entonces, mire este versículo, Mateo 18:19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo le puse acá, el estorbo sería el desacuerdo. A ver. Platiquemos pues, platiquemos. Mire, ay Dios mío, lo que yo entiendo acá, ¿qué se necesita para ponerme de acuerdo con alguien? Pues yo digo que conversar con esa persona, y si le mira vos, oremos, vamos, en este caso, oremos, sí, porque vamos a orar. Fíjate que tengo tal y tal necesidad y entonces quiero que nos pongamos de acuerdo, si me puedes apoyar en esa petición, perfecto, aquí lo vamos a poner, apuntémoslo si querés para que no se nos olvide. Si a mí se me puede olvidar, a vos no se te va a olvidar porque es tu necesidad, pero como no es la mía, entonces tal vez se me puede olvidar. Yo también tengo tal cosa. Bueno, se platicaron, se pusieron de acuerdo y empezaron a orar, poniéndose de acuerdo. Pero si están en desacuerdo, podría ser un montón de cosas. Podría ser que, ok hermanos, vamos a orar. Ya vemos 5 aquí. Y cada quien gritando por las cosas que ellos quieren. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, manda lluvia. Y el otro que no oyó, Señor, por favor, que no vaya a llover, Señor. Porque pero todos están ahí mismo. Y no debería de ser que alguien estuviera guiando esa oración y todos los demás, sí, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte. Y entonces todos, sí, Señor, nos unimos a esa petición, reprende. Pero si cada quien está con lo suyo, debe haber alguien que esté guiando. Bueno, aquí lo que veo es que se pusieron de acuerdo. Eso en parte. Pero y si la gente está en completo desacuerdo y sus motivaciones son distintas, ¿no sería mejor que se pusieran de acuerdo antes de ponerse a orar? Vamos a orar todos juntos y ni se tragan, se mastican, pero no se tragan, y ahora se van a poner a orar juntos. No, hombre, ese es un estorbo para la oración. Y al ser estorbo para la oración, es un estorbo para la comunión. Amados, no son ganas de molestar, de veras. No son ganas de sacar la epístola del apóstol Sergio para decir al que le venga el guante que se lo plante. No, mire. Estamos en una época bien delicada.
en donde no, mi propósito no es que alguien se sienta amenazado, invadido o señalado, sino que analicemos cómo está esta cosa. Sigamos. Fíjese tantas cosas de la oración. Aquí falta la intercesión, falta la ofrenda. Híjole. Mire pues, Romanos capítulo 8, verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo aquí puse que el estorbo puede ser la ignorancia, porque como no sabemos orar como conviene, dice aquí, porque no sabemos orar como debiéramos, en otras versiones como conviene. Entonces el Espíritu nos ayuda, por eso la oración, la alabanza debe ser en el Espíritu. Dice que los adoradores, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero ahí ya me pasé a otro tema. Estoy hablando de la forma de comunión y ahorita lo especifiqué en cuanto a la oración e intercesión, pero me hacen falta las demás. Lo repito, me hacen falta las demás, tenemos que llegar a verlas también. Primero Dios, no sé cuándo, porque aquí el tiempo se va terminando. Pero entonces, el estorbo aquí sería orar sin el Espíritu, sin el conocimiento. Yo creo que deberíamos de solventar esa situación. Llegar delante del Señor y para suplicarle, Señor, dame conocimiento, por favor, lléname de tu Espíritu para que no te vaya a pedir cosas que ni siquiera te agradan, Señor. Necesito, ayúdame. Toda cosa buena, toda buena dádiva, y la oración es una buena dádiva, procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, de Dios. Ok, miremos otro. Aquí ya llevamos estorbo, solo déjeme ver, estorbo, ignorancia. Ay, híjole. Miremos oraciones estorbadas. Bueno, aquí solo para recordar, ¿va? Oraciones, ofrendas, alabanzas, buenas obras, ayunos, asambleas. Y dentro de las oraciones, que podría ser esta que dijimos, letanías interminables, hacerlo en público, esta otra, deshonrar al cónyuge, esos son estorbos, insensatez, el desacuerdo y la ignorancia. Ahora miremos esta otra. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Padre, fíjese que hay otras versiones que dice porque pedís mal, pero aquí de una vez se va a home esta versión de las Américas, porque dice, no es que dice que pedan mal, sino que dice pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y uno, hermano, lo primero que analiza acerca de los placeres, generalmente son placeres mundanos, pero hay otro tipo de placeres. El sentirse elogiado uno. Ese es un tipo de placer. Y tal vez alguien puede estar orando para gastarlo en sus propios placeres, en que la gente diga, sé cómo es de espiritual. Es lo que leíamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y Colosenses capítulo 2, versículo 18. Ahí está bien claro esto que estoy diciendo. Pero aquí yo puse el estorbo, porque al redondear esto, es el egoísmo. Egoísmo. Aleluya. Señor Jesús. Mire, cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿se recuerda? Que el Señor, ahí en Mateo capítulo 6, el Señor prácticamente puso un antes de Cristo y un después. Él puso un antes y un después. ¿Y cómo fue que lo hizo el Señor?
Antes solo se decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Así decían los religiosos. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dios mío, ayuno 2 veces a la semana. Dios mío, doy diezmos de todo lo que gano. Dios mío, no soy como este publicano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Reconocía algo. Pero el otro era una forma egoísta. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y cuando el Señor dice, les empieza a hablar, les dice, mire, ¿saben qué? Cuando ustedes oren, ya dejen de decirme Dios mío. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nos, no, venga me, venga nos. Y todo lo que usted lee, el pan nuestro de cada día, danos. No nos dejes caer, es congregacional. No sean egoístas. Yo incluso oigo, a veces oigo algunas personas que tal vez se les sale, ¿verdad? Pero cuando hablan, mi Cristo, mi Dios, entonces no es mío. Entonces no es de los oyentes, eso es lo de él. Qué bonito. Bueno, así hablaban los fariseos antes. Pero ese puede ser un estorbo, el egoísmo. Es Padre nuestro. Ahí lo que nos está diciendo el Señor es para todos. Padre nuestro. Ahí nos baja la moto a todos, porque nos sentíamos muy importantes. Porque es tan Padre tuyo como tan Padre mío. ¿Verdad? Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces el estorbo, el egoísmo, al orar, puede ser un estorbo terrible. Bueno, me quedan muy pocos minutos. Yo no sé si voy a poder pasar al tema de la ofrenda estorbada y de la alabanza estorbada y de la adoración estorbada y de las obras buenas estorbadas, padres, de las asambleas solemnes estorbadas. Pues sí tenemos que platicar. Porque yo sinceramente no quiero que nuestra oración sea estorbada. Nuestra alabanza sea estorbada. Yo deseo que cuando el Señor sienta el aroma del sacrificio, vuelva a decir como dijo, el olor de mi hijo como el olor de un campo, que Jehová ha bendecido y venga la bendición sobre nosotros. Pero todo esto puede estorbar. Miremos otra cosa aquí. Este es terrible, hermano. Salmo 109, versículo 7. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Está cardíaco, ¿sí? Mire, ¿sabe qué? Tengo muy pocos minutos para finalizar, pero le voy a leer estos versículos. Vamos a ver si los logro encontrar. En el Salmo dijimos que era, vamos a ver, 109. Todos los que más o menos hemos estudiado en algún momento la palabra y el libro de los Salmos, sabemos que aquí en este Salmo se habla mucho de Judas. Entonces mire, le voy a leer algunas cosas. Hay otros salmos que también lo señalan a él, a Judas. Pero mire lo que dice. Para el director del coro, Salmo de David, oh Dios de mi alabanza. Recuerde que es un salmo profético, mesiánico. No calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, por favor, en pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Es tremendo, ¿eh? Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra.
Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Por eso, esto fue lo que dijo el apóstol Pedro cuando escogieron a Matías en lugar de Judas. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor, que tremendo, se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. Bueno, y ahí dice otro montón de cosas terribles, pero eso incluso si miramos los contextos de cualquier Biblia, lo van a lanzar al libro de los Hechos cuando describen a Judas, cuando Judas muere. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué sería el estorbo de esta oración? ¿Por qué se convirtió en pecado su oración? Pues por la traición. Entonces, mire, hermano, usted puede pasar orando la mitad del día, pero si usted traicionó, si usted es un traidor y no se ha puesto a cuentas y no ha pedido perdón y no ha cambiado su manera de pensar, es decir, no se ha arrepentido, es un estorbo tremendo. Esa comunión va a ser estorbada. Y yo lo que pretendo es simple y sencillamente enseñarle y decirle lo que la palabra de Dios dice, señala. La oración es una de las cosas más importantes. Si no la hacemos bien, si no la hacemos adecuadamente, nos va a pasar lo que le pasó en Isaías capítulo 58, que decían, ¿por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y así, hermano, aquí hay otro montón de estorbos que debemos analizarlos en algún momento. Pero el tiempo se me ha terminado y viene el foro y tenemos que conversar ahí. Por favor, ahí si tiene sus preguntas, entonces le entra, ¿verdad? Acerca de no solo de este tema, sino de todos los temas que he oído en el transcurso del día. Pero ahora le quiero invitar a que oremos juntos, esperando que no haya ninguna de estos estorbos. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Queremos extirpar todo estorbo de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, Señor, para que nuestra oración sea oída verdaderamente, Señor, por ti, escuchada, atendida. En el nombre de Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos verdaderamente a orar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga.